¿Alguna vez te ha pasado que viste un video, quieres volver a verlo, pero no recuerdas cuál era? ¿Has pensado que es mejor una traducción simple para comprender y guardar algunas frases o palabras mientras aprendes un idioma en los videos de YouTube? ¿Alguna vez has pensado en querer repasar algunas frases o palabras mientras ves videos de YouTube? Talk Day One te ayudará con estos problemas. Lo primero que tienes que hacer es ir a la Play Store y buscas la aplicación Talk Day One. Una vez que ya descargaste e instalaste la aplicación, la vamos a abrir y te va a aparecer la parte del logo. Una vez que te abra la aplicación, vas a agregar tu nombre de usuario. Seleccionas tu idioma nativo, en este caso sería el español, porque hablo español. Una foto de perfil, puedes omitir esta parte, no es necesario que lo agregues. Y te va a aparecer este anuncio de que está cargando el paquete de datos. Esto va a tardar unos minutos porque necesita descargar el paquete de idiomas, ya que es una traducción para aprender idiomas. Una vez que ya terminó de cargar, te va a aparecer la parte de la plataforma de YouTube. Entonces tú ya puedes navegar con los videos que tú quieras. En este caso yo te recomiendo que accedas a tu cuenta de YouTube. Acceder. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que ya te va a abrir todo tu historial de búsqueda de YouTube. Vas a seleccionar el video que te agrade, ¿no? En este caso yo estoy aprendiendo coreano, entonces yo selecciono un video en coreano. 랜덤 채팅으로 만난 그는 강렬한 첫인사를. Ya cuando te abre el video, vas a notar que te aparece el título del video y te va a empezar a generar los diálogos del video con la traducción a tu idioma. Vean. 렌하. 원래 렌하라 그래? 렌하? 뭐예요? 렌하는 랜덤 하이라고 하는데. 그런 게 있어. 렌하. Entonces te va generando los subtítulos del video, del idioma original del video y la traducción. ¿Por qué? Porque tú puedes seleccionar los subtítulos que tú quieras guardar y practicar después. En este caso vamos a guardar este subtítulo. Y cuando quieres guardar el subtítulo te va a abrir esta pequeña ventana. Esta es la oración que tú vas a guardar, la que tú quieres practicar, y abajo te viene la traducción. Ahora, ¿qué significa estos pequeños botones de tiempo? Significa que si tú presionas una hora, el subtítulo lo vas a practicar después de una hora. Y ya después de una hora que aparece el subtítulo, es ahí cuando tú puedes practicar el subtítulo. Igual aquí un día significa que va a aparecer el subtítulo después de un día, igual de 3 días, después de 3 días y así sucesivamente. Hoy vamos a poner una hora a este subtítulo. Ok, ahora ya lo practiqué, ya leí el subtítulo, ya sé qué significa, le pongo que aceptar. Y te voy a mostrar a continuación dónde vas a ver los subtítulos después del tiempo que seleccionaste. Sería aquí, en este icono de subtítulo. Estos subtítulos yo ya los había guardado anteriormente, pero el subtítulo que yo guardé en coreano me va a aparecer aquí después de una hora. Te preguntarás, ¿por qué no va a aparecer el subtítulo una vez que ya lo guardé? Bueno, te voy a explicar por qué. Pasa que cuando nosotros aprendemos un idioma por primera vez, suele olvidarse la información. Entonces, para aprender un nuevo idioma tienes que estar repasando las frases que tú quieras hablar. Por eso nuestra aplicación tiene estas 4 opciones de tiempo, que son una hora, un día, 3 días y los 7 días. Por ejemplo, si un subtítulo que guardaste es muy difícil de estudiar, entonces tienes que repasarlo una hora después. Pero si hay un subtítulo que te parece fácil, entonces puedes practicarlo después de 7 días. De acuerdo a los estudios sobre la curva del olvido, los comenzó Hermann Ebbinghaus. El primer día tú aprendiste 100% de los conocimientos, pero pasa que al segundo día olvidaste entre el 50 y 80% de lo aprendido. Entonces, cada vez que repasas una palabra o una frase, sube al 100%.
Entonces, si estas frases y palabras las repasas en ciertos intervalos de tiempo, por ejemplo, primero te aparecen intervalos de 1 hora, 1 día, 3 días, 7 días, y cada vez que vas repasando se va haciendo más largo el intervalo de tiempo. Entonces, si tú aprendes un idioma de esta manera, con estos intervalos de tiempo, puedes aprenderlo así más eficazmente. Después de que guardaste los subtítulos, ahora, ¿dónde se guardaron los videos? Te pasas al siguiente icono. Aquí está. Este es el video que yo guardé anteriormente. Aquí se van a ir acumulando los videos que tú quieres guardar y que quieres volver a ver después de cierto tiempo. Regresamos a la parte de subtítulos. Tú puedes practicar un subtítulo con esta aplicación. Aquí hay un icono de grabación, entonces yo quiero practicar esta oración en inglés. Presionamos aquí. Aquí te van a decir una serie de instrucciones de cómo puedes practicar, pero yo te los voy a decir. Te va a aparecer la oración en inglés y tú puedes escuchar su pronunciación. What frustrates that? What? ¿Escucharon? Ahí va de nuevo. What frustrates that? What? Ok, ya escuchaste la pronunciación de la oración y tú puedes grabar tu propia voz también. What frustrates them? Le vuelven a picar a este botón y ustedes pueden escuchar su propia voz. What frustrates them? ¿Esto para qué funciona? Funciona para que tú puedas comparar la pronunciación de la oración original, en inglés en este caso, con tu propia pronunciación. Bueno, el siguiente icono sería como el historial de videos que tú has visto. Igual no hay pierde del video que tú hayas visto. Tanto te puede aparecer los videos guardados como el historial de videos que ya habías visto antes. En la parte de perfil, la ventaja es que si tú, por ejemplo, quieres ver la traducción en otro idioma, a lo mejor la quieres ver en inglés o no sé, en francés, por ejemplo así, ahora tú puedes elegir otro idioma, en este caso francés, y ya la traducción te va a aparecer en francés. Veamos un ejemplo. En este caso es el mismo video y quiero que vean cómo ya aparece la traducción en francés. 바탕으로 재구성한 썰입니다. 랜덤 채팅으로 만난 그는 강렬한 첫인사를 내게. Como pueden ver, ya aparece la traducción en francés. Así pueden hacer ustedes con esta parte del perfil, pueden cambiar el idioma del que ustedes quieran que se vea la traducción. Anteriormente mencioné que los subtítulos te van a ir apareciendo conforme al tiempo que tú los guardaste. En este caso son los subtítulos que guardé después de 1 día o después de 1 hora, depende. Ok, ahora yo ya practiqué, por ejemplo, este subtítulo, ¿no? Yo creo que ya lo puedo decir un poco bien, para mí ya es más fácil, entonces ahora le voy a dar en 1 día. Y si te dan cuenta, ya desapareció el subtítulo completamente. Entonces, significa que este subtítulo te va a aparecer después de 1 día. Ahora, cuando el subtítulo que yo guardé va a aparecer aquí, pero lo que va a cambiar son los intervalos de tiempo. Significa que el tiempo con el que tú vas guardando el subtítulo se va haciendo más largo. Si aquí había antes 1 día, después en el subtítulo me va a aparecer que ahora sería aquí 3 días y aquí a lo mejor 7 días y aquí más largo los días. Y conforme yo voy dando clic al tiempo más largo, obviamente los intervalos de tiempo van aumentando más. Entonces ahora ya sabes cómo puedes aprender otro idioma a través de esta aplicación. Es una aplicación que tiene muchas funciones que nosotros podemos necesitar en el momento que queremos guardar o recordar o repasar un subtítulo que vemos en YouTube. Yo espero que tú puedas descargar e instalar esta aplicación en tu teléfono. Realmente es una manera muy interactiva de aprender un idioma a través de los videos de YouTube. Ahora ya sabes cómo aprender un nuevo idioma súper divertido, súper interactivo y de una manera más eficiente. Nuestra aplicación, recuerden el nombre, que se llama Talk Day One. Aquí está. Les voy a dejar el link para que puedan descargarlo desde la Play Store. Recuerden, es Talk Day One nuestra aplicación. Muy recomendable, realmente tiene funciones que tú puedes aprovecharlas para aprender un nuevo idioma.